Ahora sí. Buen día a todos. Realmente tenemos el corazón hinchado de gratitud y gozo por lo que está haciendo este tiempo de estudio y de compartir como hermanos en cuanto a la esperanza gloriosa del pueblo de Dios. Y la semana pasada fue un tiempo especial y disfrutamos de pensar en el día que conmueve nuestro corazón, que nos hace, como recién decíamos, despertar cada mañana y imaginar cómo va a ser llegar y estar con el Señor y verle. Y estudiamos el rapto, que genera en nuestro corazón esta sensación de urgencia, de expectativa. No sé cómo fue esta semana, no sé si hubo algo distinto. Realmente no espero que vos intentes cambiar las emociones de tu corazón, porque no sirve de mucho vivir en base a emociones, y si es solo eso lo que te mueve, entonces tu vida va a ser muy inestable. Pero cuando creemos la verdad, eso debe afectar las emociones. Y no sé si esta semana hubo algún momento de gozo especial, de adoración, de gratitud al Señor, de llanto, de espera, de desesperación, de querer estar con el Señor. Pero eso es lo que debería estar pasando en todos nuestros corazones. Como decíamos la vez pasada, el amor por el Señor debería estar generando esta expectativa permanente. Y hoy vamos a avanzar con el estudio de las profecías o los eventos del fin de los tiempos, o lo que en el lenguaje teológico se conoce como la escatología. Y el tema que vamos a estudiar hoy va a ser el próximo evento que anticipamos, que va a venir inmediatamente después del rapto. Y va a ser también esta mañana la secuencia lógica del tema, porque la semana pasada pensábamos en lo que va a ser nuestro encuentro con el Señor y el gozo de verle cara a cara, la resurrección de todos los que creyeron y son parte de la iglesia y la reunión ahí todos juntos. Y ese gozo tiene que también, dijimos la semana pasada, producir en nosotros celo. La clase de determinación que lleva a una persona a querer aprovechar el tiempo y vivir a la luz de ese día que tanto esperamos. Y el tema que hoy vamos a estudiar nos va a motivar en esta dirección también. Hoy vamos a estudiar acerca del tribunal de Cristo. Y si es que miraron ahí en la imagen que colgamos ahí atrás, la línea de tiempo después del rapto se divide en lo que va a pasar en el cielo y lo que va a pasar acá en la tierra. Y ahora lo que estamos haciendo es yéndonos hacia el cielo, y después del rapto, ¿qué es lo que nos espera cuando lleguemos ahí? Y este va a ser el próximo evento descrito en las Escrituras. Hay varios pasajes donde podríamos ir a estudiar este tema. Déjenme citarles algunos y después vamos a acampar en uno por el resto de la predicación. Pero antes de llegar a nuestro pasaje, déjenme citarles primero Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. En donde se usa esta expresión y aparecen algunos elementos importantes para entender lo que representa el tribunal de Cristo. Pero en Romanos 14, 10 dice así: después de explicarnos que como creyentes no tenemos que vivir solo pensando en nosotros, sino que estamos pendientes de otros. Y parte de esto es no ser de tropiezo para otros, sino servirles de una forma amorosa y ceder para la edificación de la iglesia. Y en ese contexto va a decir lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. En el contexto de este pasaje está Pablo mostrando de que hay algunas cuestiones en la vida cristiana en donde no hay un claro mandato bíblico y donde podemos nosotros tomar decisiones de lo que entendemos por los principios que conocemos de la Biblia y vamos a tomar decisiones nuestras. Y debemos ser nosotros responsables cada uno por esas decisiones. O sea, la vida de los creyentes no son clones, no somos idénticos en nuestras formas y lo que decidimos a cada momento. Hay una guía, tenemos las escrituras, claramente tenemos directivas, pero dentro de todo ese ámbito de cosas que no tenemos mandatos directos, entonces vivimos en armonía. Vivimos soportándonos unos a otros. Y vivimos dejando que sea el Señor el que juzgue lo que ninguno de nosotros puede juzgar, que son las intenciones de los corazones. Y son las razones que nos llevan a tomar esas decisiones. Pero Pablo nos dice que el principio que gobierna la vida del creyente es esta realidad, que la última frase la capta muy bien. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. De eso se trata el tribunal de Cristo. Es el día en que, después de nuestro encuentro con Cristo, cada uno va a dar cuenta. Otro pasaje en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, lo estudiamos en la hora silenciosa en nuestro devocional hace poco, así que lo tenemos bien fresquito. 1 Corintios 3, 10, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está pensando en la iglesia como un edificio, como si este grupo de creyentes, y no estas paredes, pero nosotros como hermanos, fuésemos a hacer un edificio que Dios está levantando. Cada uno es responsable por tener una parte en hacer crecer este edificio, en la edificación de la iglesia local. Pero no solo tenemos que servir a Dios en la iglesia y usar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos para que la iglesia pueda avanzar y crecer, sino que esa exhortación, cada uno mire cómo sobreedifica. Tenemos que ser muy cuidadosos de la forma en la que lo hacemos. ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, el primer pasaje vimos en el tribunal de Cristo es el momento en que vamos a dar cuenta a Dios. De todo. Jesús dijo que no hay ni siquiera una palabra ociosa que hayamos dicho por la que no rindamos cuenta. O sea, palabra ociosa significaría cualquier palabra que no es de edificación, que no ayuda a otro, que no sirve para nada. Aún de eso vamos a rendir cuenta. Imagínate todos los detalles. Pero 1 Corintios nos dice algo más. Vamos a rendir cuenta también de nuestro servicio a Cristo. De si fuimos fieles en cumplir la tarea que Él nos asignó, en usar nuestros dones, nuestros recursos para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano y de cómo lo hicimos. Y todo va a ser puesto a la luz o en evidencia, y estos cuadros son muy claros, muy gráficos. Habla de, va a ser declarado por el día. El fuego la va a probar. Este es el concepto de la evaluación de qué está hecho esto, qué material lo compone. Y entonces, dos posibles resultados: recompensas o pérdida de recompensas. Y cuando habla de la pérdida de recompensa, te da esta advertencia, que aún el creyente, después de haber sido salvado por gracia, podría terminar perdiendo todo el fruto de esta vida y entrar en la gloria por la gracia del Señor, pero sin ninguna recompensa que trascienda la eternidad. Una vida totalmente desperdiciada,
que no va a tener ningún fruto ni valor eterno. Esa es la advertencia en el capítulo 4, ahí mismo, en el versículo 5. Les leo un versículo más. Pueden leer todo hasta el 5, pero en el 5 dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y acá nos agrega algo más. Ese gran día, el día de nuestro encuentro con el Señor, va a ser un día de rendición de cuentas. Va a ser un día de evaluación. Va a ser un día donde todo va a quedar a la vista y a la luz, y Cristo mismo va a conocer aún lo más profundo, que son las intenciones del corazón. Y al final de ese día, el resultado que tanto anhelamos, que es la recompensa, ¿cuál es? ¿De qué se trata la recompensa? Él lo describe. Es la alabanza de Dios. Es Dios mismo alabando el resultado de esta vida, que Él mismo produjo, pero que ahora Él la alaba. Y esa alabanza va a durar por toda la eternidad. Una vida marcada por esa aprobación, por esa recompensa, por esa corona, por ese premio, por esa paga, como en el Nuevo Testamento lo llama, la alabanza del Señor para nuestras vidas. Así que estudiar el tribunal de Cristo es estudiar este día tan importante de nuestra existencia. Este día para el cual nos estamos preparando y el día que va a marcar nuestro estado eterno. Porque lo que pase en ese día va a marcar la manera en la que yo voy a seguir viviendo por toda la eternidad. Ya, claro que ese día no va a determinar si ir al cielo o al infierno, pero no todos en la ciudad celestial o en el cielo nuevo, la tierra nueva, van a vivir en la misma forma. Y este día es el día clave. Ese es el día del examen final. El gran examen final. Y así como te ha generado un estómago revuelto alguna vez, algún examen, este día debería crear grandes emociones en tu corazón también. Y grandes convicciones que deberían llevarte a vivir a la luz de lo que va a pasar en ese momento. El pasaje que hoy quiero estudiar no es ninguno de los que vimos hasta ahora, sino que va a ser el de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Así que si tenés tu Biblia, podés abrir ahí en 2 de Corintios 5, 9 y 10. También estamos... Perdón. Estamos familiarizados con este pasaje también porque hemos estudiado especialmente el capítulo 4, entonces conocemos un poquito del contexto. Ustedes saben que la carta que tenemos en nuestra Biblia, que se llama 2 de Corintios, en realidad, por lo que sabemos, es al menos la cuarta carta que Pablo escribió a esta iglesia. La que es 1 de Corintios, esta sería la segunda carta. O sea, Pablo escribió primero una carta en donde estaba corrigiendo y animando a los hermanos de Corinto a que traten los problemas de inmoralidad que había en la iglesia. Entonces los de Corinto aparentemente le escribieron a Pablo de vuelta haciéndole algunas preguntas. Pablo escribió una segunda carta, que es la que tenemos ahora como 1 de Corintios, y ahí él le responde estas preguntas. Un tiempo después, Pablo va a escribir una tercera carta. Esa carta tampoco la tenemos, pero se conoce como la carta dura. Porque en esta carta Pablo fue muy directo confrontando a la iglesia de Corinto con algunas situaciones muy graves que estaban pasando en la iglesia. Y ahora, 2 de Corintios es la última que tenemos de Pablo, o que sabemos que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, y acá la situación que había pasado en la iglesia es que habían entrado falsos maestros y habían creado un malestar en la iglesia en cuanto a Pablo. Habían empezado a murmurar de Pablo y a desacreditarlo como apóstol, como un ministro. Entonces, la influencia que Pablo tenía en la iglesia se estaba perdiendo. Y Pablo escribe esta carta de forma principal para poder defender el apostolado que Cristo le dio. No porque a Pablo le interese su imagen o su nombre, sino porque a Pablo le interesa la obra de Dios. Y si los falsos maestros logran desacreditar a Pablo, ¿quién va a defender a la iglesia de Corinto?
cómo va Pablo a seguir influenciando, guiando, corrigiendo, edificando. Entonces Pablo escribe esta carta y esta es una carta muy personal. Él habla mucho de su ministerio. A diferencia de todas las cartas del Nuevo Testamento, no hay otra carta donde lleguemos tan profundo a conocer el corazón de Pablo. ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? ¿Por qué él hace lo que hace? ¿Qué le impulsa a seguir? Es una carta muy preciosa, como un modelo también de qué significa servir a Cristo, porque estamos conociendo un siervo de Dios que está totalmente entregado a la obra y es un ejemplo para nosotros. Pero el Señor nos dejó esta carta también para que veamos en el ejemplo de Pablo un estímulo para cómo tenemos que vivir todos nosotros. Ya en el capítulo 3, Pablo empezó a hablar acerca de su ministerio, y cuando llega al capítulo 4, que es el que ya hemos estudiado antes, Pablo muestra de que el ministerio es un tesoro, las verdades que estamos predicando tienen un valor incalculable, pero el instrumento que Dios usa para el ministerio es débil. Somos vasos de barro, en donde Dios ha colocado el tesoro del Evangelio para que nosotros seamos sus heraldos. Y Dios lo hizo intencionalmente para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Así que somos instrumentos débiles. Así que el ministerio del Hijo de Dios se encuentra en medio de dos realidades. Por un lado está lidiando con cosas preciosas, eternas, tesoros incalculables, pero por el otro lado tiene que lidiar con sus limitaciones, con un cuerpo físico que se va desgastando y que va rumbo a la muerte. Y entonces, ¿cómo encontramos consuelo en eso? Y Pablo ahí arranca el capítulo 5 mostrando de que la esperanza del creyente está en la resurrección. Porque si es que estamos vivos, lo que vamos a hacer es usar nuestra vida para vivir para Cristo. Pero si el Señor permite que nuestros cuerpos se deshagan y fuésemos a morir, eso no va a ser un final trágico, porque realmente es lo que anhelamos. Porque cuando ese día llegue, voy a ser transformado y voy a ser como Cristo. Y voy a tener un cuerpo glorificado que nunca más va a sufrir la muerte ni el dolor. Entonces, Pablo resume todo esto con las palabras de confianza. Vivimos confiados siempre. Pablo no vive, aunque vive con gran debilidad como un ministro, él vive con gran confianza, porque él ya sabe que si él muere, va a estar con el Señor y es lo que él anhela, un cuerpo nuevo, estar en la gloria con el Señor. Y si él no muere y el Señor le permite seguir su vida, entonces el Señor va a usar su debilidad para mostrar su poder. Entonces Pablo está comprometido con la obra del Señor y esto trae gran seguridad y paz. Esto se parece mucho a lo que hablábamos la semana pasada. La esperanza del regreso de Cristo, la confianza en la resurrección, nos trae paz y nos trae gozo y esperanza. Pero no termina ahí. Pablo va ahora a cerrar esta sección en el versículo 9, mostrándonos que aunque él ve que el cuerpo se va desgastando, no es que el cuerpo no tiene ninguna importancia, porque el cuerpo es el vehículo por el que Dios va a usar nuestras vidas para llevar mucho fruto para su gloria. Entonces, más bien Pablo dice, mientras estoy en el cuerpo, esta es la perspectiva con la que yo vivo cada día. Sea mucho que tenga por delante o poco que tenga por delante, yo vivo todos los días comprometido con una gran meta. La meta que mueve toda mi vida es poder vivir una vida que el Señor apruebe, a la luz del tribunal de Cristo, de mi encuentro con Él. Y ahí es donde llega el versículo 9, que es el que quiero leerles. Déjenme leerles del versículo 6 para que tengan el contexto y vamos a enfocarnos en el versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Bueno, el título del mensaje de hoy es El Tribunal de Cristo, nuestra gran motivación. La semana pasada fue el rapto, nuestra esperanza. Ahora el Tribunal de Cristo, nuestra gran motivación. Pablo va a presentar este evento, este día futuro, como la motivación que empuja al creyente a lo que va a hacer acá en la tierra hasta que ese día llegue. Así que vamos a dividir el pasaje en dos, son dos versículos y vamos a verlos cada uno con un concepto distinto. El primero, el Tribunal de Cristo, nuestra gran motivación a vivir para agradar a Dios. El Tribunal de Cristo, nuestra gran motivación a vivir para agradar al Señor. Sería el primer punto. Y arranca entonces con esta relación con lo que viene diciendo antes, por tanto. Pablo está cerrando ahora esta idea de la resurrección y la seguridad con la que vive el creyente. Y lo que nos va a decir es que la única forma lógica en la que podemos vivir sabiendo esto es ahora de la forma en la que nos va a decir a continuación. Ese por tanto nos da una conclusión lógica de todo lo demás. La expectativa de la resurrección y de la transformación inminente que viene para el pueblo de Dios tiene que hacernos vivir de esta manera. ¿Y de qué manera? Por tanto, y ahí esta es la idea central de esta sección, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La palabrita que usa Pablo acá para procurar es una palabra que no aparece mucho en el Nuevo Testamento, pero ya la hemos estudiado antes. Hace un tiempo, predicando Romanos 15, yo les hice un comentario de esta palabra. En Romanos 15, versículo 20, él usa esta palabrita, se los leo al versículo. Pablo dice, ahí en el final de Romanos, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Allá en Romanos lo que Pablo está diciendo es que él hizo del objetivo de su vida poder asegurarse de que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Él quiere edificar iglesias sanas que puedan llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de este mundo. Entonces, él usa esta palabrita, yo me esforcé a predicar el Evangelio. Esta es la misma palabra que acá está usando Pablo y que se traduce procuramos serle agradables. Literalmente, esta palabra, procuramos, es una palabra compuesta que tiene que ver con buscar el honor. O la verdad es que unirlas no te cierra completamente la idea, porque se usa la palabra en el mundo de esa época, se usaba para hablar de una pasión, una ambición podríamos llamarla, una determinación a hacer todo lo que se requiera para lograr esto. Este objetivo que empuja y que mueve a la persona a tomar decisiones radicales, porque esta es su pasión, esto es lo que ama, esto es por lo que él se entrega. Pablo, en este versículo, nos está dejando ver algo del corazón de un hombre entregado a la obra. Lo que hay en el corazón es una ambición santa, podríamos llamarla. La palabra ambición nosotros la solemos relacionar con algo negativo, ¿sí? Porque, claro, las ambiciones que persigue este mundo son ambiciones egoístas. Tienen que ver con buscar mis propios intereses. Entonces, claro, nosotros ya asociamos la palabra ambición con algo pecaminoso. Pero Pablo está usando esta palabra, que en el español tiene esta misma connotación, para hablar de cuál es su pasión. Pablo está apasionado por lo que hace. Y lo que le apasiona, él dice acá, lo que él procura con todas sus fuerzas es agradar al Señor. Lo que le hace levantar cada mañana a Pablo, cuando él se despierta y piensa, ¿por qué me voy a levantar de la cama hoy? ¿Y por qué voy a hacer todo lo que hay que hacer?
lo que se viene a su mente es este pensamiento: tengo que agradar a Cristo. Agradar a Cristo es el pensamiento que gobierna todas sus decisiones, todas sus acciones. Agradar a Cristo es el gran paraguas que es la meta final de toda su vida. Es lo que Él hace, es a lo que se dedica, es a donde invierte todo, su vida, su fuerza, sus recursos, su cuerpo mismo, todo lo apunta a ese gran objetivo que Él está señalando acá. Él va a procurar esto. Cuando nos dice qué es lo que procura, le agrega otra expresión. Él procura o ausente o presente serle agradable. Y esto tiene que ver con lo que venía diciendo antes, cuando Pablo explicó que como creyentes nosotros desearíamos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nosotros queremos la presencia del Señor final, queremos esa comunión ininterrumpida, queremos abandonar este cuerpo de pecado, queremos eso. Pero Pablo dice, si es más útil estar acá, yo estoy dispuesto a quedarme ahí en Filipenses. Pablo está pensando ausente o presente en esto de la muerte, estar muerto, o estar esperando el regreso de Cristo. Pablo está pensando, bueno, hay dos opciones. Estaría el creyente, Dios tendría para él que él muera y entonces va a esperar la resurrección, o ser que él espere acá sirviendo al Señor hasta el día del rapto. Pero Pablo dice, sin importar el plan que Dios tenga para mí, ¿cuánto tiempo voy a vivir acá en la tierra? Ya sea que Dios está planeando que yo muera y después resucite, o que yo espere hasta el día que Él me venga a buscar, sea cualquiera la situación, esto es mi pasión. Esta es mi meta, para esto vivo. Y entonces agrega, esto es serle agradable. Esta idea de ser agradable a Cristo tiene el concepto de aprobación o deleite. Cuando Cristo ve a Pablo, cuando Él evalúa a Pablo, aprueba lo que Pablo está haciendo y se goza en lo que Pablo está haciendo. Él quiere agradar al Señor. Pablo muchas veces habló de esta pasión. Por ejemplo, pueden anotar ahí en Gálatas 1:10. Pablo toca una fibra muy sensible de lo que pasa por nuestros corazones. Porque ahí en Gálatas 1:10, él hace esta pregunta. Dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo, mira, hay muchos allá afuera que viven para agradar a otros. Que lo que le hace levantar cada día es buscar la aprobación de otros. Es sentirse valioso para otros. Es demostrarle a otros lo valioso que él es. Él está condicionado por la opinión de los otros, entonces vive esclavo de las personas a su alrededor. Ya sea cuando una persona le adula o cuando una persona le maltrata. El mundo está gobernado por este principio. El temor a los hombres, el deseo de agradar a otras personas. Y Pablo dice, el peligro de esto, de vivir para otros, es que es imposible a la misma vez vivir para complacer a otros y vivir para agradar a Cristo. Porque tarde o temprano vos vas a tener que tomar una decisión que no le va a gustar a otros. Tarde o temprano vos vas a tener que vivir tus convicciones y va a ponerte en conflicto. Entonces, no se puede vivir para las dos cosas a la vez. Y Pablo dice, yo ya tomé esta decisión y no lo estoy decidiendo todavía, porque la única forma en la que imagino cómo puedo vivir es viviendo solamente para agradar a Cristo. Y este es el mismo concepto que está acá en 2 Corintios. Esta es la ambición de su vida. La ambición de su vida no es construir su imagen. No es lograr los recursos que le den credibilidad en este mundo. No es construir un ministerio para trascender. Nada de eso le importa en lo absoluto a Pablo. Hay un solo pensamiento que lo afecta cada día. Y es, ¿qué piensa Cristo de mí? Cuando ese pensamiento está,
todos los demás pensamientos no importan. No es que no me importan porque yo no acepto que otros me ayuden. No es que cuando alguien me viene a corregir algo que estoy haciendo mal, le digo, lo que ustedes piensen no me importa. No, porque Cristo nos dio a otros hermanos para ayudarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para instruirnos. Claro que en todo esto nosotros vivimos en comunión, pero todo esto está gobernado por una sola meta, que no tiene que ver con otras personas, tiene que ver con Cristo, agradarle solo a Él. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan de cómo agradar a Cristo. ¿Qué le agrada a Cristo? Si la meta más alta de mi vida es serle agradable a Él, entonces, ¿qué agrada a Cristo? Les doy solo algunos versículos rápido. En Efesios 5, 8 y 10, vamos a ver que agradamos al Señor cuando andamos como hijos de luz en santificación. Efesios 5, 8 y 10 dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo voy a poder comprobar lo que agrada al Señor en la medida que vivo como un hijo de luz, no andando en las tinieblas, sino en la luz. Entonces cuando Pablo dice, la ambición de mi vida es agradar a Cristo, él está pensando en su santificación. Él está pensando en su andar diario como un hijo de luz, porque él sabe, de esto se agrada al Señor. También agradamos al Señor cuando hacemos la voluntad del Señor, cumpliendo toda buena obra que Él produce en nosotros. Agradamos al Señor cuando hacemos la voluntad del Señor. Miren Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pablo dice, ¿de qué se agrada Cristo? Cristo se agrada de un corazón dispuesto que deja que Cristo le guíe a hacer las buenas obras que Él preparó para mí. Y cuando yo me someto a su voluntad y Dios hace en mí lo que es agradable a Él, Él se goza. Él me ve y hay una sonrisa en su rostro. Mi vida yo no la planeo y le pido a Dios que la bendiga, sino que en mi vida yo me someto a su voluntad y le pido a Él que Él haga en mí lo que es agradable a Él. Y entonces Él se goza. Agradamos al Señor, en tercer lugar, cuando evitamos ser de tropiezo a nuestro hermano. Ahí en Romanos 14, 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y Romanos 14 está hablando de esto, de no ser tropiezo a mi hermano. Cuando yo estoy viviendo una vida indiferente a mis hermanos, y no me importa cómo mis decisiones hacen tropezar a otros, el Señor no se agrada de eso. Él se agrada cuando yo vivo de acuerdo a la ley del amor de Romanos 14. Agradamos al Señor próximo cuando damos nuestras ofrendas a Él para el sostenimiento de los obreros. Ahí en Filipenses 4:18, Pablo dice que lo que los filipenses dieron es una ofrenda agradable al Señor. Dios se goza, el Señor se alegra, le agrada a Él que usemos nuestros recursos para sus propósitos. Agradamos al Señor próximo cuando los hijos obedecen a los padres. Un niño o un jovencito que está en su hogar todavía y piensa, bueno, yo quiero agradar a Cristo. Yo como Pablo quiero hacer de mi máxima ambición ser agradable al Señor, porque Él va a venir y quiero estar listo para el día que Él llegue y para el tribunal de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer a papá y a mamá. Es bastante simple. El papá y la mamá tienen que tomar muchas decisiones. Los hijos una sola, obedecer. Y eso es suficiente. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El Señor se agrada de la obediencia. Agradamos al Señor cuando le tememos y hacemos justicia, Hechos 10:35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y el último, Romanos 12:1, tal vez como un paquete. Uniendo todos estos conceptos, Romanos 12:1 dice,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradamos al Señor cuando ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio a Él. ¿Cómo se agrada el Señor? Cuando estoy viviendo para mis propios intereses, construyendo mis proyectos, usando mis recursos para mis objetivos, viviendo como si yo fuese a ser el centro, o cuando yo estoy en el altar consagrado completamente al Señor. Ahí está, es esa segunda. Esto agrada al Señor. Entonces, cuando Pablo dice, yo lo que procuro es todo momento, en toda circunstancia, que el Señor se agrade de mi vida. Esa es mi única ambición. Todo lo demás no me importa nada. Quédense con todo. Yo lo único que quiero es que el Señor me apruebe. Bueno, la pregunta ¿es agradar al Señor la ambición de tu vida? ¿Es este pensamiento lo que te levanta cada mañana, lo que te motiva continuamente a ganar almas para el Señor, a orar con diligencia, a involucrarte en el servicio a la iglesia, a dar sacrificialmente, a luchar contra el pecado de tu corazón, a cumplir toda la tarea que recibiste del Señor, a andar por todas las buenas obras que Él preparó para vos? Agradar al Señor es la ambición más grande de tu vida. ¿O hay otra meta que estás persiguiendo? No se puede servir a dos señores. No se puede tener un corazón dividido. Pablo dice, el Hijo de Dios vive con una sola ambición, agradar al Señor. Bueno, subrayo esto, el Hijo de Dios. Los que no aman al Señor, no solamente no quieren agradar al Señor, sino que no pueden hacerlo. En Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible estar gobernado por la carne y ser agradable al Señor. Bueno, entonces el tribunal de Cristo es nuestra gran motivación a vivir para agradar al Señor y en segundo lugar es nuestra gran motivación para recibir recompensas eternas. La motivación de recibir recompensas eternas. Esto puede generar un poco de confusión, ¿no? Porque vos decís, ¿está bien que un creyente esté tan motivado por un premio que le van a dar algún día? ¿No deberíamos servir simplemente por amor al Señor? Claro, estas dos cosas no están en conflicto. Servir por amor al Señor y luchar por el premio no son dos cosas que están opuestas. Porque el premio que el Señor me va a dar, no me lo va a dar por mi propia justicia. El premio que Él me va a dar, me lo va a dar por lo que Él hizo en mi vida, que hizo capaz a este pecador incapaz, lo hizo capaz de poder vivir esta vida que recibe este premio. Entonces cuando Cristo le da un premio a su Hijo, le está dando un premio a su obra de gracia en ese Hijo. Por eso el que se lleva la gloria cuando el Señor da premios no es el creyente, es Dios mismo. Él se lleva la gloria por los premios que Él da, porque Él lo hizo. Este debería estar en el infierno, no tiene nada bueno, pero está acá. Y Él se convierte en un trofeo de la gracia de Dios. Y la razón también por la que es necesario luchar por el premio es porque los premios que vamos a recibir de parte del Señor son para la alabanza de su gloria. Y esos premios van a ser entregados a los pies de Cristo, delante del trono, cuando echemos nuestras coronas a Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. Esos premios no son una forma de adoración personal, son una forma de adoración a Dios. Entonces, la Biblia claramente habla acerca de la expectativa del creyente de llegar ese día y ser premiado por Cristo. Y este es uno de estos pasajes donde lo trata. Esta es la expectativa. Entonces, el día del tribunal de Cristo tiene que producir en nosotros la motivación para vivir para esas recompensas eternas. Así que llega el versículo 10 y va a introducir este concepto, Pablo, con estas palabras. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto de lo que voy a hablar, dice Pablo, no es algo que puede pasar, es algo que debe pasar. Es algo que por necesidad va a pasar. Es una garantía absoluta.
todo lo que Pablo está diciendo acá es lo que viene en el futuro. Es necesario, y agrega, que todos nosotros comparezcamos. La palabra comparecer ahí se traduce con un término en español que da la idea como de alguien que se presenta para el que el juez lo evalúe. Y sí, la idea tiene que ver con vos vas a estar ahí, vas a estar presente, pero la palabra en sí tiene el sentido de manifestar. Entonces, podríamos traducirlo más bien, es necesario que sea manifestado. Es necesario que todos nosotros seamos manifestados. Lo que da a entender es que el día del tribunal de Cristo, de lo que se trata es el día de la manifestación. Es el día en donde las cosas que están secretas y ocultas en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones o en las acciones que nadie más vio, todo eso va a quedar a la vista. Es el día de la manifestación. Es el día de presentarnos delante de aquel que conoce todo, que ve todo, delante del cual todas las cosas están desnudas y abiertas, dice ahí Hebreos, frente a aquel a quien tenemos que rendir cuenta. El Señor siempre supo todo. El Señor no necesita que se manifieste nada, porque cuando Él te ve, aún ahora mismo, Él te ve como... Imagínate una máquina de rayos X, ¿no es cierto?, que puede atravesar todo, puede ver todo. Él sabe todo. Entonces, este día de la gran manifestación del Hijo de Dios no es para que el Señor sepa cómo hiciste la obra o cómo viviste tu vida, porque Él ya lo sabe perfectamente, sino que es para que Él lo saque a la luz. Es para que se vea y no quede ninguna duda de su justicia. Para que estos premios o falta de premios tengan un justificativo cuando se vea tu vida y no haya ninguna duda de que lo que el Señor está haciendo es perfecto y es justo. Así que el Señor lo que va a hacer es ese día manifestar todas las cosas. Es necesario que todos nosotros, o desde forma pasiva, es necesario que sea manifestado en todos nosotros. Entonces el Señor es el que va a traer. Esta expresión que usa todos nosotros es una expresión amplia, abarcativa, la suma de todos nosotros, sin excepción, cada creyente de la historia, todos los creyentes que hoy están escuchando mis palabras, esto no es para el vecino, esto es para cada uno de nosotros, sin excepción. Cada creyente verdadero de todos los tiempos es necesario que comparezca y acá usa el término, ante el tribunal de Cristo, frente al tribunal de Cristo. O podríamos decirlo bajo la mirada penetrante de Cristo. Frente a es esta idea, ¿no? Él está ahí, su rostro está ahí, sus ojos están mirando. El tribunal de Cristo no sucede en algún rincón, es Cristo mismo el que va a estar ahí presente. La palabra, el tribunal de Cristo, los corintios la entendían bien. En el centro de la ciudad de Corinto, como en muchas otras ciudades griegas, había un playón de cemento bien grande que se llamaba el Foro. Y como si fuese a ser una plaza de nuestros tiempos modernos, ahí en el Foro romano solían estar los edificios públicos. Estaba el edificio desde el cual estaba el gobierno para la ciudad. Estaban las construcciones religiosas, los templos paganos, por ejemplo, estaban ahí. Y entre otras curiosidades que había, estaban los baños públicos. La gente de aquel tiempo, cuando quería ir y tener un poco de vida social, se iba a los baños públicos, al centro de la ciudad, que eran piletas gigantes, muchas de ellas climatizadas, donde la gente se sentaba y se bañaba y charlaba de todas las cosas. Bueno, dejémoslo ahí nomás. Pero aunque había algunas cosas raras, se parece en algún sentido a nuestras ciudades, ¿sí? La plaza. Ahí en la plaza central, en el Foro romano, en Corinto y en muchas otras, había una plataforma con escalones que se llamaba el tribunal. El tribunal era el lugar donde se sentaban los jueces en diferentes situaciones. Por ejemplo, si había que juzgar un caso, una situación pública para la ciudad, ahí se subía este hombre
subían a la otra persona y a la vista de todos se daba un veredicto. Si había una sentencia, una condena. Pero claro, saben que también en el mundo griego eran muy apasionados por el deporte. Y había juegos, varios, en diferentes lugares, donde se congregaban y hacían competencias deportivas y al final se premiaba a los competidores en ese lugar. Entonces, si vos habías corrido, cuando terminaste, si habías ganado, te llevaban y ahí estaba el juez de la carrera y él evaluaba si vos corriste de acuerdo a las reglas, entonces te subían arriba y te ponían la corona de laureles. Entonces, cuando acá Pablo está hablando de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, es una figura muy conocida para ellos. Es un momento de evaluación, donde no es cualquier tribunal, le pertenece a Cristo. Él mismo va a estar ahí presente y Él va a conducir todo lo que se va a hacer. Es su mirada penetrante la que va a evaluar y es su veredicto el que va a venir. Y ahí va a venir la recompensa o la pérdida de recompensa. Ya leímos el pasaje de Romanos 14 que nos da esa idea de cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Ahora, ahí en Romanos también, en el capítulo 8, versículo 1, hay un versículo que está unido a mucho más, que nos explican que ningún creyente jamás va a ser condenado por los pecados que haya hecho o vaya a hacer. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de Cristo y lo evidencian porque no están andando por la carne, sino andando por el Espíritu, ellos no están en peligro de ser condenados. Ya nunca más, jamás. El autor de los Hebreos dice que con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces nosotros no pensamos en el tribunal de Cristo como el día donde van a decidir si voy a ser condenado o no, porque el creyente no va a ser condenado. Este juicio o esta evaluación no tiene que ver con condenación, sino que tiene que ver con la evaluación de tu vida como cristiano, que va a traer como resultado recompensas o pérdida de recompensas. Déjenme adentrarme un poquito más en la doctrina del tribunal de Cristo y salirme de este pasaje para que entiendas algunas cosas más que son importantes de esta doctrina. En primer lugar, déjame responder a la pregunta, ¿cuándo va a suceder el tribunal de Cristo? ¿Cuándo va a suceder el tribunal de Cristo? Una y otra vez, el Nuevo Testamento señala que este evento del tribunal de Cristo va a suceder inmediatamente después a el rapto, al momento del encuentro de los creyentes con Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. O sea, cuando venga el Señor, entonces Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Se asocia esto, la venida del Señor, con la evaluación. Dicho de otra manera, los creyentes que murieron todavía no pasaron el tribunal de Cristo. Ellos están esperando la resurrección futura, la unión con todos los salvos que van a ser arrebatados, y entonces cuando venga el Señor, allí va a venir este evento. Este evento no es un evento individual, sino que es un evento que va a suceder en el mismo momento para todos los creyentes de la era de la iglesia. Y va a ser justo después de la venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 3:13, por ejemplo, dice que para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, ese día del encuentro con Cristo es la clave. Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, temprana y la tardía. Entonces, el creyente sabe que cuando el Señor venga, ahí va a venir la recompensa. En 1 Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, una y otra vez aparecen estas frases, en su venida.
cuando se manifieste, cuando el Señor venga, ese va a ser el día, ese va a ser el momento, ese es el día del examen final para todos los creyentes de la era de la iglesia a la misma vez. Entonces, ¿cuándo va a suceder el tribunal de Cristo? Inmediatamente después al rapto. Segundo lugar, ¿quiénes van a ser juzgados en el tribunal de Cristo? ¿Quiénes van a estar ahí el día del tribunal de Cristo? Bueno, les voy a dar algunos textos. En Juan 5, 22 a 23, Jesús dijo que Dios le dio todo el juicio a Cristo. El Padre no va a juzgar a ningún ser humano. Todos los juicios van a ser dirigidos por Cristo. Pero no es un solo evento. Cristo no va a juzgar a todos los seres humanos en un solo evento. Al menos en las Escrituras tenemos 3 eventos en donde Cristo va a juzgar a personas. Uno es este, es el tribunal de Cristo que ya estamos viendo, y ahí ya vimos todas estas referencias. Cuando el Señor venga y se lleve a su iglesia, ahí va a suceder esta evaluación solo para ellos, solo para la iglesia. Otro evento aparece, por ejemplo, en Mateo 25, el versículo 31 al 46. Y esto es así: cuando Cristo, después de la tribulación, vuelva a la tierra a reinar en la tierra, uno de los primeros eventos es que Él va a congregar a todas las naciones. Todos los que sobrevivan los 7 años de la tribulación van a viajar a Jerusalén, y ahí Cristo se va a sentar en un trono y Él va a juzgar a todas las naciones. Los que hayan creído en el Evangelio y Cristo los ponga a la derecha, siendo las ovejas, van a entrar al reino. Los que no y hayan rechazado, los que tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano, después de 7 años, todos los que tengan la marca de la bestia van a ser puestos en la izquierda, como los cabritos. Y ellos van a ser apartados del reino y van a morir instantáneamente para esperar el tormento eterno. Entonces, el día que Cristo regrese a la tierra para reinar, va a haber otro momento de evaluación. Tremendo. Todos los que sobrevivan de todo el planeta Tierra van a venir delante de Cristo y ahí Cristo los va a juzgar. Todos van a enfrentar a Cristo en algún momento. El tercer evento aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, que este es el día que conocemos como el juicio final, el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco, Cristo va a estar sentado en el trono también. Pero los que van a venir a presentarse delante de Cristo en ese juicio no son los creyentes que fueron arrebatados, sino que son todos los que a través de toda la historia humana no creyeron en el Evangelio y van a venir a presentarse delante de Cristo para que Cristo saque los libros, muestre las obras que les condenan y entonces todos sean lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Todos los que resuciten el día del juicio del gran trono blanco, todos van a ser condenados al tormento eterno. Entonces, por lo menos en estos 3 eventos, Cristo es presentado como el juez y los hombres que vienen a presentarse para que Cristo los evalúe. Pero son eventos distintos. El evento del juicio del gran trono blanco para condenación. El tribunal de Cristo no es para condenación. El tribunal de Cristo es para evaluación de la iglesia. Para que la iglesia sea entonces preparada. La tercera pregunta que nos hacemos es: ¿sobre qué bases se va a evaluar en el tribunal de Cristo? ¿Qué es lo que se va a chequear? Porque si este día es tan importante, es importante entender este concepto. Y ahí sí, retomemos ahí en 2 Corintios donde estábamos. Fíjate cómo Pablo lo dice acá. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La base tiene que ver con lo que cada uno hizo. La forma como está dicho, según lo que haya hecho, usa una preposición griega que da la idea de proporción.
Hay una proporcionalidad en esta evaluación. De acuerdo a la forma en la que ellos vivieron, van a ser tratados y recibir lo que va a venir. Entonces, cuando vos pensás en tu salvación, tenés que hacer una distinción. Cristo te libró de la condena del pecado por gracia. No tiene que ver con proporción, porque vos no merecés nada y el Señor te salvó por su misericordia. Pero el fruto y la recompensa eterna no es igual a tu conversión, sino que tiene una relación directa a la forma en la que vos respondiste a la gracia del Señor y viviste cada día de tu vida. Entonces, si bien vos sos totalmente pasivo al ser rescatado, de ninguna manera sos pasivo al vivir una vida que traiga fruto y recompensa eterna. Más bien, es tu responsabilidad estirarte por alcanzar ese premio. No se puede hacer sin la gracia y al final del día es el Espíritu Santo el que lo hace en nuestras vidas. Pero hay una relación directa en cómo yo vivo y cómo voy a vivir el resto de la eternidad con las recompensas que el Señor va a dar ese día. Entonces, por ejemplo, Mateo 16, 27, Jesús dijo así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor no es deudor de nadie. Él le va a pagar a todos. No hay una sola persona que haya hecho aún el gesto más pequeño de servicio al Señor que quede sin recompensa. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: no hay nadie que le haya dado un vaso de agua a uno de estos por ser mis siervos que no reciba recompensa? Y es más, Jesús dijo: aquellos que están atendiendo a los profetas van a recibir la recompensa del profeta. Entonces, pienso, algunos de ustedes están mandando notitas de aliento, elementos de cariño, formas de cuidado y ofrendas a misioneros que están allá en la selva. Y tal vez vos nunca vas a ir a la selva, pero las tareas misioneras que estos hombres están haciendo en ese lugar van a llevar fruto en tu cuenta, como si vos hubieses estado en la selva por tu compañerismo con estos hombres. Entonces, el Señor no se le escapa nada. Cada oración que hiciste, cada gesto, cada acto de servicio, cada predicación que nadie vio y nadie alabó, el Señor la tiene registrada. Él viene y Él va a pagar a cada uno. Él no es deudor de nadie. Agrega también Pablo, va a pagar a cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y esto tiene que ver con el contexto. Pablo estuvo hablando de que nuestro cuerpo es como una habitación. Es como un tabernáculo temporal. Nosotros no somos esto. O sea, en este momento vos no estás viendo a Matías técnicamente. Vos estás viendo el cuerpo donde está Matías. Matías es el alma que habita este cuerpo. Y estoy habitando este cuerpo por un tiempo, hasta que el Señor quiera y entonces ya no esté más en este cuerpo. Todo el periodo de tiempo, mientras yo esté en este cuerpo, es el periodo de tiempo en el que el Señor va a evaluar para darme las recompensas eternas. Entonces, la verdad es que este cuerpo es temporal y se va a desgastar. Pero hay algo muy valioso de este cuerpo. Mientras estoy en el cuerpo, esa es la única oportunidad que vas a tener en toda la eternidad de tener fruto para la gloria de Dios. Esta es tu única chance mientras estás en este cuerpo. Puede ser un cuerpo limitado, con enfermedades, con desgaste, pero es el cuerpo, todavía estás en el cuerpo, todavía no terminó la oportunidad, la ventana sigue abierta. Mientras estás en el cuerpo, este es el momento de correr la carrera, de ganar el premio, porque un día no vas a estar más en el cuerpo. Y cuando ya no estés en el cuerpo, el Señor va a iniciar ese estado con esta evaluación, con estas recompensas, y entonces va a venir un cuerpo nuevo, glorificado. Y vas a ser evaluado por todo lo que hayas hecho mientras estaba en el cuerpo, fíjate, sea bueno o sea malo. Me decís, pero Matías, espera, vos me dijiste que el pecado no me va a condenar. Entonces, ¿cómo es eso de que voy a ser evaluado sea bueno o sea malo? Las cosas malas que hice también van a estar ahí presentes delante de Cristo. Bueno, Cristo sabe todo. Todo lo que hicimos y todo lo que hacemos constantemente. Entonces Él ve todas las cosas.
pero el objetivo de este juicio no es condenarte por el pecado. Pero lo que vos hiciste, sea bueno o sea inservible, sea deshecho, sea parte de lo que va a ser quemado, como en 1 Corintios 3, que no va a tener ninguna trascendencia, todo eso el Señor lo va a evaluar y lo va a separar en ese momento. Las cosas malas que acá se mencionan no son necesariamente pecados. Las cosas malas es todo lo que no edifica. Como Jesús dijo, las palabras ociosas, por ejemplo. El Señor te da una boca para que sea su instrumento para edificar la iglesia. No para que vos la uses indiscriminadamente usando palabras que no tienen ningún valor, ningún sentido. Todo eso es solamente paja que se va a quemar para siempre. Y vos tenés solamente tiempo limitado, fuerzas limitadas, vida limitada para usar tus palabras para llevar fruto eterno. De la misma manera, tus fuerzas, tu salud, tus recursos, todo lo que tenés. Entonces hay cosas que no parecen malas en esta vida porque parecen triviales. Pero para Dios no hay cosas triviales. Hay cosas buenas o cosas malas. Pues sí, Matías, pero por ejemplo, no sé, salí con mi familia una tarde a disfrutar una plaza, ¿eso va a tener recompensa eterna? Yo salí para estar con mi familia. Bueno, no hay cosas triviales. Es malo, cae dentro de la categoría malo, si eso que hiciste no tiene a Dios como fin. No tiene la gloria de Dios como fin. No está movido por un amor piadoso que tiene gratitud y que se deleita en lo que Dios da. Si es una expresión de idolatría en donde vos estás encontrando seguridad y placer en tu familia, pero separado de Dios, eso es malo. Eso se va a quemar y no ver ninguna recompensa por eso, aunque el mundo haya pensado que vos eras un buen papá. Eso es malo, porque no es aprobado por el Señor si Él no es el fin para el cual lo estás haciendo. No hay cosas triviales. Lo que el creyente hace es convertir todas las cosas de esta vida en un acto de adoración, en una forma de servicio a los propósitos de Dios. Todo tiene que ser bueno, todo tiene que sumar, todo tiene que edificar, todo tiene que ser para la gloria de Dios, todo. No hay tiempo que perder, no hay fuerzas que perder, no hay recursos que perder. Todo para la gloria de Dios. Sea que comamos, que bebamos, todo lo que hacemos para Él. Entonces todo se va a dividir en estas dos categorías, solo dos. Bueno o malo. Lo bueno es lo que va a ser recompensado, lo malo es lo que se va a quemar. Y toda la pérdida de esta vida. Entonces, cuando vemos esto, le cito un par de versículos más. En Hebreos 6:10, el autor de los Hebreos nos habla también de este día de la recompensa con estas palabras. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no es injusto, Él no va a olvidar. Lo que estos creyentes han hecho, ellos han servido con todas sus fuerzas. Esto es lo que va a llevar fruto para toda la eternidad. Ahora, el servicio a Dios va a llevar fruto a partir de algunos criterios. Yo arranqué esta sección hablándote de cuáles son los criterios de la evaluación. ¿Cómo sé si Dios me va a recompensar esto o no? O sea, yo estoy sirviendo en el ministerio de niños, en la música, con los jóvenes, ¿y esto va a tener recompensa o no? Yo estoy sufriendo una situación, estoy acompañando a un necesitado, estoy ayudando a los misioneros. ¿Cómo sé si esto va a tener recompensa o no en la eternidad? Acá hay algunos textos, mira, que te van a ayudar. Primero, la recompensa será dada en base a la fidelidad más que al fruto. La recompensa no va a ser dada en base al fruto que tuvo tu tarea, sino a la fidelidad con la que la hiciste. 1 Corintios 3:8 dice así: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Esta es una verdad que necesito recordármela una y otra vez. Y quiero recordártela a vos esta mañana. El Señor no nos llamó a ser exitosos, nos llamó a ser fieles. El Señor es el que va a determinar cuánto fruto mi vida va a tener.
Pero mi responsabilidad es con lo que Él me dio, ser fiel. Lo que Dios me dio es una cama de hospital que puedo tornar en un púlpito para desparramar el evangelio a estas 5 personas que veo constantemente. El Señor va a recompensar esa labor de la misma manera en la que Él va a recompensar la labor de un obrero que está recorriendo el mundo alcanzando a multitudes. Porque lo que importa es qué te dio el Señor para hacer, no qué te gustaría a vos hacer para el Señor. Lo que importa es qué es lo que el Señor te dio. Y eso que te dio tenés que hacerlo. Tantas veces como creyentes luchamos por abrazar lo que el Señor nos dio. Y por no aceptarlo, nos perdemos la oportunidad de ser fiel con lo que el Señor nos dio porque no tenemos todo lo que creemos que deberíamos tener. Y estamos perdiendo esa única oportunidad que tenemos para recibir recompensas eternas. No te preocupes. No te preocupes por la amplitud de tu ministerio, el fruto, la cantidad. No pienses en la notoriedad de lo que estás haciendo. Pensá en lo que Dios te dio hoy y hacelo con fidelidad. Y eso es lo que Cristo va a recompensar en el tribunal de Cristo, conforme a su labor, tu trabajo. En segundo lugar, la recompensa va a ser dada en base a la calidad de las obras y no a la cantidad de ellas solamente. Claro que queremos hacer muchas obras, queremos hacer todo lo que podamos, no queremos perdernos nada, pero la calidad es lo que el Señor va a evaluar ese día. Y esto aparece ahí en 1 Corintios 3, del 12 al 15, donde el Señor va a evaluar la obra de cada uno, se va a hacer manifiesta, el día la va a declarar, el fuego la va a probar. Entonces, ¿de qué serviría que vos estés desgastado completamente haciendo 1000 cosas que al final del día el Señor no aprueba? Lo único que estás haciendo es creando una montaña inmensa de madera para el fuego. Pero al final de ese día no va a quedar nada. Mientras esa es la importancia de que a la vez que voy sirviendo al Señor, esté creciendo y madurando en mi corazón. Porque si mis motivaciones no son puras, si estoy viviendo una vida de hipocresía, ¿qué recompensa voy a tener por eso? ¿Cómo el Señor va a probar eso? ¿De qué sirve que yo esté sirviendo en la iglesia, haciendo todo lo que se supone que tiene que hacer un creyente si estoy guardando pecado en mi corazón sin querer confesarlo y viviendo una vida de total hipocresía delante de Dios? Todo eso es una montaña de madera que se va a quemar para siempre. Entonces es la calidad, esta obra que se está haciendo con un corazón aprobado por Dios y para Él. Y en tercer lugar, relacionado con esto, la recompensa será dada en base a las motivaciones. Las recompensas van a ser dadas en base a las motivaciones. Ya leímos 1 Corintios 4:5. Cuando venga el Señor, Él va a aclarar lo oculto y las tinieblas, va a manifestar las intenciones de los corazones y entonces cada uno va a recibir su recompensa. Entonces, hay veces donde alguien bien intencionado, ¿no es cierto?, con el deseo de mostrar cariño, puede venir y decirte: qué hermoso lo que estás haciendo para Dios. Sos un ejemplo para mí. Es algo lindo, pero no te confundas. Eso que te está diciendo no es el veredicto final. El que va a dar el veredicto final es el Señor. Y el Señor está viendo el corazón, lo que nadie más ve. Él está viendo las intenciones de tu corazón. ¿Por qué estás haciendo esto? Y eso es lo que tiene que hacer que tiemblen tus piernas frente a ese día futuro en donde el Señor va a sacar todo a relucir. Porque no importa lo que los demás piensen. Lo que importa es lo que Dios dice. Y lo que Él afirma de nuestra vida. También para sumar al pasaje de 1 Corintios 4:5 está 1 Corintios 9:16. Cuando Pablo dice: pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciase el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo está pensando 2 alternativas. Mira, yo no tengo opción, tengo que predicar porque Cristo me dio la tarea de predicar y no me atrevo a desobedecerlo. Pero aún ahí tengo 2 opciones. Puedo hacerlo como lo hizo Jonás, pateando piedras, ¿no es cierto?, diciendo: ¿por qué tengo que ir a Nínive? Ojalá que nadie se convierta. Y enojado porque se hizo toda la obra, puedo ir como Jonás, de mala voluntad, o puedo hacerlo de buena voluntad.
con gozo, sintiéndome indigno y gratitud. Soy un siervo indigno de ser usado por el Señor. Voy a hacer su obra con gozo. Y Pablo dice, si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. ¿Te das cuenta que tal vez el Señor ha traído pruebas a tu vida que son la plataforma por la que el Señor quiere usar tu vida? Y tal vez el no abrazarlo y no hacerlo de buena voluntad te está quitando la oportunidad que aún esas cosas buenas que estás haciendo tengan fruto y recompensa. Porque el Señor no va a probar nada que no hacemos con una disposición real, por amor a Él. Si lo hago de buena voluntad voy a tener recompensa. También sumado a eso, 2 Corintios 9:7, Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Todo lo que has dado, sin importar los montos que representen, si no vienen de un corazón alegre, saltando de felicidad, gozoso de ser parte de la obra del Señor, no tiene ninguna recompensa. El Señor ama al alegre. Y también anoten ahí Colosenses 3:22-24, cuando muestra la imagen de un siervo que está sirviendo a su amo malo, pero en eso está sirviendo a Cristo de buena voluntad, con buena disposición, y Cristo le va a recompensar. Entonces, ¿cuáles son las bases de esta evaluación? Bueno, se va a evaluar todo esto y se va a determinar, ¿estos son obras buenas o malas? Y acá está la idea de recompensas o pérdida de recompensas. La cuarta pregunta, en cuanto al tribunal de Cristo, que me gustaría responder es, ¿qué resultado va a haber del tribunal de Cristo? ¿Qué resultado va a haber? Ya explicamos, en el tribunal de Cristo no se va a determinar si vamos a ir al cielo o al infierno, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Si estás ahí en el tribunal de Cristo, es para que el Señor evalúe, limpie tu vida, separe y te dé el resultado de esa evaluación, la nota del examen. Pero en estos pasajes nosotros vemos dos resultados, o la combinación de dos resultados. Primer resultado sería el resultado positivo. Los resultados positivos de la evaluación aparecen, por ejemplo, en 1 Corintios 3:8, cada uno recibirá su recompensa. Acá la palabra recompensa significa paga. Vos trabajaste, el Señor no te va a quedar debiendo. El Señor es muy generoso. A todos sus hijos se le va a pagar abundantemente para toda la eternidad. Es difícil entender los detalles de cómo va a ser este pago, porque vos decís, no creo que me pague con oro, porque las calles son de oro allá en el cielo, ¿no? ¿Cuál va a ser el pago de la recompensa de todo el trabajo? Bueno, la Biblia parece agrupar todo bajo este concepto de la alabanza del Señor, la aprobación del Señor. O podríamos verlo, diferentes grados de gloria con el que brillan sus hijos en la eternidad, como las estrellas. O diferentes funciones en el desarrollo de la vida futura, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando Jesús habla, por ejemplo, como fuiste fiel sobre poco, te va a poner sobre mucho. Entonces, vos vas a estar a cargo de estas 5 ciudades. El resultado de la vida de fidelidad parece ser una oportunidad de servicio en estos roles que va a haber en la vida eterna. Porque en el cielo nuevo y la tierra nueva no es que vas a estar tocando el arpa todo el día, ¿no? O sea, vas a estar involucrado en actos de servicio preciosos en un cielo y una tierra nueva en la que vos te vas a mover con un cuerpo glorificado, sin cansancio y sin desgaste, para poder usar creatividad, fuerza para la gloria de Dios. Así que la sociedad va a florecer de una forma que no podemos ni imaginar, y en eso va a haber funciones. Y las recompensas tienen que ver con esas funciones también. Pero entonces cada uno recibirá su recompensa. O el versículo 14, de nuevo, Él recibirá recompensa. En el 4:5 recibirá su alabanza del Señor. O 2 Corintios 5:10, cada uno recibirá según lo que haya hecho. Entonces estas son las partes positivas del resultado del tribunal de Cristo. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento también aparece otro concepto relacionado con los premios. Y es el concepto de las coronas que el Señor va a dar a sus hijos. En el
idioma griego, la palabra corona tiene, hay dos palabras que al español se traducen como corona. Hay una que es la palabra griega diadema. La palabra diadema es la corona real, es la corona de un rey. Y la palabra estéfanas, o sea, si alguien se llama Esteban o Estefanía, se llama corona. ¿Sí? La palabra estéfana significa corona, pero la corona del corredor y el premio al ganador. Entonces, en griego está diadema y estéfana. Cuando en la Biblia se habla de los premios al Señor, al creyente de parte del Señor, se usa la palabra estéfana. Son las coronas del victorioso. Y aparecen varias coronas. Ahora, sería un error, yo creo, tomar esta lista de coronas y hacer de esto una lista completa. O tratar de imaginarte si esto fuese a ser literal, que vas a recibir esta clase de corona por cada una de estas acciones. Pero yo más bien entiendo que la doctrina de las coronas nos afirman esta garantía de las recompensas eternas. Entonces, te paso rapidito por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de la corona incorruptible en 1 Corintios 9:25, la corona de gloria en 1 Tesalonicenses 2:19, la corona de vida en Santiago 1:12, la corona incorruptible de gloria que es para los pastores en 1 de Pedro 5:4, la corona de justicia que Dios va a dar a todos los que le aman y aman su venida en 2 de Timoteo 4:8, la corona de vida que en Apocalipsis 2:10 se le va a dar a todos los mártires, a todos los que mueren por la causa de Cristo. Entonces, todas estas son coronas que se señalan en el Nuevo Testamento. Pero el mejor cuadro es este, que puedes hacerte. Todos estos son reafirmaciones de que el Señor va a dar claramente recompensas que van a servir para que nosotros le adoremos a Él y echemos todas esas victorias a sus pies para su gloria por toda la eternidad. Ese es el lado positivo, así es como queremos terminar nuestra carrera. Pero esto no es la realidad para todos los creyentes. Tenemos que ir para el lado negativo. Y en el lado negativo, 1 Corintios 3 usa la expresión, por ejemplo, sufrirá pérdida. Ahora, a veces se ha menospreciado esta idea, ¿no?, de sufrir una pérdida. Porque, no sé, imagínate que vos, te ganaste la lotería y te dieron 30 millones de pesos y te dicen, bueno, pero tenés que pagar un impuesto de 5 millones de pesos. Entonces sufriste una pérdida. Bueno, perdí 5, pero tengo 25 millones, o sea, no me voy a poner triste por esos 5, ¿no? Así que a veces muchos piensan en el tribunal de Cristo de esta manera. Y dice, bueno, mira, igual si no hago nada en esta vida y no sirvo a Cristo, voy a estar en el cielo toda la eternidad con el Señor, no voy a ir al infierno, o sea, está bien, perdí algo, pero comparado a todo lo que tengo, es insignificante, ¿no? Y menospreciamos esta palabra pérdida en relación a la tragedia que comunica. La palabra pérdida, que se usa ahí en 1 Corintios 3, está en el contexto de una persona que dice va a ser salvo como por fuego. El cuadro sería este. Vos estás en tu casa y tenés todo ahí en tu casa. Tenés todos tus papeles importantes, tus libros, tus accesorios, todos tus recuerdos, están todos ahí en tu casa. Y de repente, en medio de la noche, se empieza un fuego y vos cuando te despertás no te diste cuenta y ya está todo incendiado. Así que lo que haces es agarrar a sus hijos, ¿no es cierto? Salen corriendo para afuera y encima ya se ha incendiado la cocina. Tenés que pasar por el medio de la cocina, te pones una frazada, se te pelan todos los pelos, ¿no es cierto? Achicharran todos, salís con tizne, rompiste la puerta y salís hasta afuera. Estás todo medio quemado y quedás tirado ahí en la puerta y estás ahí salvo como por fuego. ¿Vos pensás que la sensación es, bueno, está bien, igual no perdí mucho? No, qué tragedia, toda mi casa la estoy viendo que se desboronó, ¿no es cierto? Perdí todo lo que tenía, fue algo trágico. Pablo está usando ese cuadro para hacernos entender cómo va a ser, de forma ínfima, cómo va a ser la situación del creyente que se da cuenta en ese momento que toda su vida quedó en la ruina, que no hay nada. Que nada hay para ofrecer al Señor, nada hay de trascendencia de todo lo que vivió, toda su vida desperdiciada, la única vida que tenía.
La única oportunidad de llevar fruto para el Señor. La única forma de mostrar gratitud a Cristo por su salvación. La única forma de tener esas recompensas eternas. Se perdió y para siempre. No es que puedes ir a construir otra casa. No hay otra vida. Esa va a ser tu eternidad. No es algo menor. Sufrirá pérdida. Esta es la tragedia de esta situación. 2 Corintios, es el pasaje que estamos estudiando, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y el último ahí, 1 Juan 2:28, agrega sobre este cuadro de la parte negativa de esa evaluación, cuando dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es tremendo. Que ese día que debería ser el día más alegre de tu vida, se vuelva el día de vergüenza. Cuando tengas que dar la cara delante de Cristo. El que murió para salvarte y te dio una tarea para hacer. Y ahora viene a ver si la cumpliste o no. Y cuando Él venga y te pregunte, ¿qué vas a responder? ¿Vas a responder, no tuve tiempo? Estaba muy cansado, la verdad que era muy difícil mi vida. ¿Qué vas a responder? No me ayudaba mi entorno. Había una situación económica complicada en mi país. No viste lo que me hizo mi familia, cómo sufrí de parte de gente que me maltrató. Eso va a responder al Señor cuando todo salga a luz. Va a haber vergüenza. Claro, esa vergüenza va a durar ese momento. Y después gozo. El Señor va a limpiar toda lágrima de los ojos de ellos y ya nunca más va a haber llanto. No vas a estar entristecido toda la eternidad. Pero no vas a tener los premios por toda la eternidad. Y cuando estén todos los santos frente al trono, echando sus coronas a los pies de aquel que es digno de recibir la gloria, la honra, ¿qué vas a tener en tus manos para adorar al Señor? Para reconocerlo a Él como el que merece todo, habiendo perdido la única oportunidad que tenías. Esta es la gran tragedia de ese día. Y esto es lo que catapulta a Pablo a lo próximo que va a decir. No vamos a estudiar el versículo 11, pero mira lo que dice el versículo 11. Después de haber hablado del tribunal de Cristo, ahora dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. A Pablo le daba miedo enfrentar ese día. Había un temor santo en su corazón de esa evaluación que le empujaba a no poder quedarse callado. Él tiene que salir a predicar el evangelio porque Cristo, a quien voy a ver cara a cara, a quien voy a rendir cuenta por mi vida, Él me mandó a hacerlo y tengo que hacerlo, cueste lo que cueste. Conociendo entonces el temor del Señor, Él persuade a los hombres. Eclesiastés 12 cierra uno de los libros más profundos de toda la Escritura, en donde de una forma muy filosófica, el rey Salomón demuestra de que toda esta vida no tiene ningún valor si nuestro objetivo principal no es la gloria de Dios. Todo es solamente vanidad, es hueco, es vacío, es solamente una ilusión, un espejismo que desaparece, pero nada trasciende esta vida. Y es parecido a la tragedia de ese que se encendió todo y perdió todo. Y Salomón vivió gran parte de su vida construyendo madera, heno, hojarasca, viviendo para sí mismo, para sus placeres. Y después de haber desperdiciado toda su vida, ahora con la sabiduría que Dios le dio, él escribe este libro inspirado por el Espíritu Santo para advertir a todos los que vienen atrás de él, a todos los peregrinos que están tomando decisiones cada día de para qué van a vivir, dónde van a poner su corazón, en qué van a invertir su tiempo, a dónde van a buscar el gozo y la felicidad. Y él termina todo ese libro con estas palabras. Las conocen bien. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Pablo no inventó este concepto de vivir a la luz de la evaluación divina. Salomón lo entendía muy bien. Y él decía, la única forma en la que podemos vivir una vida sabia es vivir cada día con ese pensamiento en mente. No quiero terminar con una connotación negativa de este pasaje, porque yo creo que Pablo más bien terminó con mucha ilusión y expectativa. Entonces déjenme terminar con Apocalipsis 22:12. Y con esto vamos a cerrar. Escuchen las palabras del Señor. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Padre, ven a buscarnos. Que sea hoy ese día. Pero mientras estemos en el cuerpo, ayúdanos a vivir con el mismo temor con el que vivió el apóstol Pablo. Y que eso nos permita ser agradables a aquel que un día va a pedirnos cuenta por todo. Ayúdanos a alentarnos mutuamente, a recordarnos esta verdad. El Señor viene. Hermano, no lo olvides. Ayúdanos, Señor, a acompañarnos, a exhortarnos para que ninguno quede atrás y podamos vivir todos de tal manera que ese día pueda ser un día de gran gozo y recompensas eternas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.